Buenos días, jóvenes. Vamos a empezar con el primer tema, cual corresponde, de acuerdo a lo que se ha anotado, el temario, con el primer tema, flexión recta. Es importante siempre recordarles de que se vacunen. ¿Ya? Empezamos. Vamos a señalar una introducción a flexión recta. Aquí tenemos señalado esta viga que lo vamos a anotar los ejes correspondientes. A lo largo de la viga, denominamos el eje X. Luego, los otros ejes, eje Y y eje Z. ¿No? Entonces, ese es correspondiente, la correspondiente ubicación de los ejes. Reitero, eje X, eje Y y eje Y y eje Z. Viendo la sección de esta viga, tenemos justamente los ejes Y, aquí está y Z. Ubicamos su centro de gravedad, donde esta sección de viga rectangular tiene una altura H y una base B. Sección de la viga, ¿no? Por ese sentido, anotamos y tienen que ya referirse a los ejes tridimensionales. Entonces, nuestra nomenclatura en la sección va a ser Y y Z, no como antes X y Y, no está mal denominado eso. Entonces, vamos. El eje Y y el eje Z son los ejes principales de inercia que pasan por su centroide. ¿Listo? Aquí decimos los ejes principales de inercia Y y Z que se representan en la sección de la viga pasan por su centroide. Eso es lo que está. En flexión recta, la inercia se origina sobre el eje Z, aquí está, el eje Z. Entonces, la sección en función a la flexión, por decir, es una fuerza rotacional, la inercia, que va girando respecto al eje Z, principalmente en flexión recta. En otras flexiones ya varía respecto al eje Y. El momento flector también se origina sobre el eje Z, ¿no? Lo veremos más adelante. Vamos a hacer una definición a lo que se refiere flexión recta. Una definición de flexión recta es cuando la resultante de las cargas sobre la viga coinciden con el eje principal de inercia y siendo perpendicular al eje Z, ¿no? Aquí tenemos, por ejemplo, estas carguitas sobre la viga que están paralelas al eje y perpendiculares. Aquí representamos en la sección, ¿no? Vemos de la sección, esta carga P es paralelo al eje y perpendicular al eje Z. En eso se diferencia la flexión recta. Vamos a deducir la ecuación principal de la flexión recta considerando una viga en dos condiciones. La primera, antes de aplicar las cargas. Y la segunda, luego de aplicar las cargas, ¿no? Entonces, en este sentido, pueden observar en la primera que esta franja en la viga, un pedazo de largo de la viga, donde
este espacio A y este espacio B son iguales. Son iguales. Al aplicar ya la carga, la viga se flexiona, se deforma. En la parte superior se comprime y en la parte inferior se tracciona, ¿no? ¿Qué quiere decir? Que aquí está sin deformación, que A y B son la misma longitud. En cambio aquí se comprime, o sea, se reduce A y se alarga B. Entonces, en la parte superior es compresión, en la parte inferior tracción, ¿no? Se estira. Vamos a ver el pedazo, el fragmento de la viga, el pedazo de viga, donde aquí podemos observar lo que les dije. A y B son la misma dimensión. En el otro deformado, A se deforma, ¿no? Y su tensión llega a ser compresión. Y B llega a ser un poco más largo que A, ¿no? Entonces, en esta fibra hay tensiones de tracción inferior, compresión. Analizando la pequeña porción del tramo central A y B de la viga deformada, ¿no? Entonces, B es mayor que A. Continuamos con un análisis ya, como tiene, analizando a partir de un eje de deformación, ¿no? De este pedazo, ¿no? De viga. Aquí vamos a notar de X, un espacio de X de largo de la viga. Rho es del eje rotacional, que denominamos Rho, un ángulo de deformación de esto, la sección plana, antes y después de la deformación. La sección se mantiene constante. Lo que varía es la inercia, ¿no? Este es el eje neutro, ¿no? El eje Z, y esta llegaría a ser la superficie neutra. ¿No? Aquí tenemos este pedazo, ¿no? Para análisis del momento, principalmente. Tenemos el eje Y, el eje Z. A una distancia distante del eje Z, tenemos una fuerza que deforma, ¿no? La viga, una fuerza que deforma por efecto de las cargas. Y tenemos aquí un pedacito de diferencial de área, de esta área, un pequeñito. Entonces, la fuerza es igual a la tensión por diferencial de área. Este diferencial. Esto es por la ley de Hooke. Entonces, vean todo eso, lo que se refiere. El momento respecto al eje Z es F por Y. F por Y. Donde F, como es una diferencial, hacemos la integral de la tensión por Y, que es esto, y por diferencial de área. Tenemos el denominativo de 1. Luego, analizamos la deformación de esa sección, donde anotamos Rho y diferencial de ángulo, ¿no? Rho es la distancia del punto O al eje neutro. Este diferencia de X, podemos decir, de S. Obviamente que si tomamos una paralela aquí, hay una pequeña deformación, ¿no? Entonces tenemos
el ángulo se mantiene, diferencial de ángulo, y a una distancia y por diferencial de x. Entonces decimos, dx, o sea, esta distancia es igual a ρ por el ángulo. Ahora, este pequeñito sería dx y por diferencial del ángulo. ¿Ya? Manteniendo siempre el concepto de deformación unitaria, entonces es la distancia por diferencial del ángulo, de la longitud, mejor dicho. Entonces, reemplazamos estos valores en esta expresión, y por diferencial de ángulo de x, ρ por diferencial. Como el numerador y denominador diferencial de ángulo son iguales, anulamos y tenemos y por ρ, que sería la segunda ecuación. Ya les había indicado, ¿no?, que la ley de Hooke tiene dos componentes en función a la fuerza y en función a la deformación. La ley de Hooke en función a la deformación, que la tensión es directamente proporcional a la deformación unitaria por el módulo elástico. Por el módulo elástico. Si de esta expresión despejamos la deformación, tenemos tensión sobre el módulo elástico. Entonces, como tenemos ya iguales la expresión 2 y la expresión 3, entonces tenemos tensión sobre el módulo elástico igual a Y por ρ. Despejo de esta expresión la tensión que nos interesa y tenemos esta expresión 4. Esta expresión 4 lo vamos a reemplazar en 1. En 1 es la integral, ¿se acuerdan? Esta. Entonces, la tensión es igual a E por Y sobre ρ. Estas expresiones del módulo elástico y el radio de giro son constantes, entonces lo sacamos, y lo que varía es esta expresión, ¿no?, que significa el momento de inercia. Momento de inercia. Entonces, toda esta expresión es I sub z. De aquí despejamos y sobre ρ, entonces esto pasa al otro lado, dividiendo ambos, y tenemos la expresión 5. Esta expresión 5 lo reemplazamos en 4, aquí, ¿no?, aquí 1 sobre ρ, y tenemos esta expresión, ¿no? Simplificamos los módulos elásticos, aquí tenemos módulo elástico también, ¿no?, 4, y en esto también. Los módulos elásticos se anulan y tenemos la expresión de la ecuación de tensión en flexión Z. Tensión es igual al momento flector, la fibra que queremos analizar la tensión a una distancia respecto a su eje centroidal Z, y el momento de inercia. Momento de inercia. Son características de la sección de la viga. Vamos. Como les dije, tensión normal, M, momento flector, y distancia de la fibra a partir del eje neutro. Y sub Z es el momento de inercia. Esta expresión que tenemos aquí y que estamos anotando en esta expresión, tensión es igual al momento por Y sub Z.
Si este es el eje neutro, o sea, el eje Z, que pasa por su centroide, entonces en las caras superiores extremas e inferior extremo, las tensiones son grandes y tanto en la fibra superior, que es de compresión, tensión de compresión, como en la fibra inferior, que es tensión de tracción. A medida que se van acercando ambos al eje neutro, las tensiones en el eje neutro son nulas, cero. Entonces, a partir del eje neutro, que la tensión es cero, vamos a ir escogiendo Y a una distancia Y. Hay que aclarar aquí que respecto a este eje, que Y es positivo hacia arriba y Y del eje neutro hacia abajo, una distancia Y es negativo, ¿no? Espero que se entienda. Las tensiones máximas en fibras alejadas. Entonces voy a anotar de aquí, del eje neutro hacia arriba, C2, del eje neutro hacia abajo es C1. Tensión 2, máxima de compresión, llega a ser esta fibra. Y esta tensión 1 es la tensión máxima de tracción, ¿no? ¿Dónde? Aquí tenemos. En la fibra superior, aquí, reemplazamos Y, que es C2, Y es C2, y en la expresión de la tensión para flexión recta. Hacemos este artificio y sobre C2, que lo denominamos módulo resistente, W. Entonces, I sobre C2 es módulo resistente 2. Lo propio aquí, tenemos tensión 1, de abajo, es M por Y llega a ser C1 por I, y tenemos este artificio, y al final tenemos con módulos resistentes. Si C2 y C1, o sea, en el caso de esta sección rectangular, son iguales, entonces C2 es igual a C1. Por lo tanto, los módulos resistentes W2 es igual a W1. Por tanto, la expresión general es la tensión M sobre el módulo resistente. Esta expresión se utiliza para diseños de secciones en vigas. Podemos diseñar para una tensión o para una carga que quiera soportar la viga, qué sección es ideal para que evitemos o que pueda soportar esa carga de la tensión. Entonces podemos diseñar con eso. ¿Listo? Vamos. Yo creo que con esa expresión que hemos ido anotando ya hemos terminado la clase. Por lo tanto, son las dos expresiones que se tienen. ¿Listo? En ese sentido, jóvenes, la próxima clase vamos a realizar ejercicios. Gracias.